concebible que una hija mate a su madre? Su hija fue encontrada culpable, sentenciada a 20 años de prisión. Hasta la fecha se manifiesta que fue en defensa propia y que no ha quedado probado quién produjo la única herida mortal. Mucho menos existe pericia o prueba alguna que compruebe lo dicho. Expediente 728-2008. En Lima, a los 13 días del mes de octubre del 2008, el Pleno del Tribunal Constitucional pronuncia la sentencia que analizaremos a continuación. Asunto. El recurso de agravio constitucional interpuesto por Juliana Flor de María Llamoja Hilares contra la sentencia expedida por la Primera Sala Penal para reos en la cárcel de la Corte Superior de Justicia, Lima, cuyos antecedentes son que con fecha 3 de noviembre del 2007, la recurrente interpone una demanda de habeas corpus contra los vocales integrantes de la Tercera Sala Penal con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia, Lima, y contra los vocales integrantes de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de la República. Refiere que el día de los hechos solo procedió a defenderse, ya que estando en la cocina, la occisa le lanzó violentamente 2 cuchillos, los cuales logró esquivar, que luego, empuñando un tercer cuchillo, la persiguió alrededor de la mesa, alcanzándola en una esquina. Después, en el contexto del forcejeo y lucha a ciegas, al haberse apagado la luz de la cocina claramente, razón por la cual ambas infirieron heridas accidentales. Ya con relación al fondo, la occisa presentó 60 heridas, todas superficiales y 3 menos superficiales, y que una, aún siendo también superficial, fue la única fatal, mientras que su persona solo tuvo 22 heridas aproximadamente. Sin embargo, indica el juzgador que solo se valoró 4 de ellas. En efecto, no ha quedado comprobado quién produjo la única herida mortal, mucho menos existe una pericia o prueba que afirme dicho acto. Fundamentos. De acuerdo a la demanda de habeas corpus de autos, el objeto es que el autotribunal declare la nulidad de la sentencia condenatoria de fecha 26 de julio del 2006 y su confirmatoria ejecutoria suprema de fecha 22 de enero del 2007. Ambas recaídas en el proceso penal contra el accionante por el delito de parricidio, expediente número 3651-2006, así como se ordene su inmediata libertad por cuanto, según aduce, vulneran su derecho a la tutela procesal efectiva. Lo que denuncia la accionante es la afectación a su derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Sobre ella incidirá el análisis y el control constitucional de este colegiado. Habeas corpus contra resoluciones judiciales. La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el habeas corpus procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace la libertad individual o los derechos conexos a ella. A su vez, el Código Procesal Constitucional establece en su artículo 4, segundo párrafo, que el habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. En el caso constitucional de autos, en el proceso penal seguido contra la autora, expediente 3651-2006, se ha establecido restricciones al pleno ejercicio de su libertad individual, tras dictar definitivamente una sentencia condenatoria de pena privativa de libertad. En cuanto al análisis de la controversia constitucional, la Ejecutoria Suprema señala que del análisis y valoración de la prueba acopiada en la instrucción como se debatió en juicio oral, se llegó a determinar fehacientemente respecto al 5 de marzo de 2005 con el voto dirimente del magistrado Javier Román Santisteban, que señaló, en primer lugar, luego de las agresiones verbales, se inició la pelea entre la acusada Juliana Llamoja y su madre,
La primera mencionada le infirió 3 heridas contusas, una herida cortante penetrante a plano profundo que laceró la arteria carótida izquierda, que causó la muerte. En segundo lugar, alude a la desproporcionalidad en las heridas cuando señala que la acusada no se defendía del ataque de la occisa, sino esta atacó con violencia. Por tanto, resulta desproporcionable con el número de lesiones que tenía la occisa, 60 cortes, uno de ellos mortal, mientras la acusada 4 cortantes. En tercer lugar, la sala apeló a las reglas de la lógica y la experiencia, que le agredió a su madre con indubitable animus meccandi. A juicio del Tribunal Constitucional, la sentencia impugnada incurre en 2 supuestos de indebida motivación de las resoluciones judiciales. En primer lugar, presenta una deficiencia motivación interna y su manifestación de falta de correlación lógica, así como coherencia narrativa. Y en segundo, presenta deficiencia en la justificación externa, tal como detallaremos a continuación. Falta de correlación lógica del fundamento 14b y d indica que deben presentar igual cantidad de heridas en el cuerpo. De no ser así, concluye que quien presente menos heridas será el sujeto activo del delito de parricidio, mientras que aquel que presente más heridas, el sujeto pasivo de dicho ilícito. Dicha conclusión se basó en criterios cuantitativos antes que en aspectos cualitativos, más aún si se trata de la libertad personal de una sentencia condenatoria. De la argumentación del Tribunal Penal, el colegiado constitucional observó que las conclusiones que se extrae a partir de las premisas son arbitrarias y carentes de sustentos lógicos y jurídicos, pues exceden los límites de la razonabilidad, por lo que existen suficientes elementos de juicio que invalidan la decisión por ser arbitraria y carente de un mínimo de correlación racional, no ajustada al principio de interdicción de la arbitrariedad, artículos 3, 43 y 44 de la Constitución, y la debida motivación de las resoluciones judiciales, artículo 139, inciso 5 de la Constitución. Falta de coherencia narrativa, que hay suficientes elementos de juicio que invalidan la decisión cuestionada, por ser arbitraria e incoherente, así como una motivación lógica e incongruente que vulnera el principio de prohibición de la arbitrariedad, conforme lo establecen los artículos antes mencionados. Sin embargo, resulta evidente que no ha exteriorizado dicho razonamiento lógico, ¿no? Más bien por el contrario, no ha explicado qué regla de la lógica o qué conocimiento científico le ha motivado para que llegue a dicha conclusión. El colegiado constitucional considera que definitivamente la sentencia que están impugnando no se encuentra dentro del ámbito de la sentencia estándar. Como lo mencionó mi compañero anteriormente, la Ejecutoría Suprema carece de una debida motivación. En primer lugar, en la motivación interna, o sea, en su manifestación de correlación lógica, así también como una coherencia narrativa. Y en segundo lugar, porque presenta una deficiencia en la justificación externa, pero además de todo ello, presenta una indebida motivación respecto al procedimiento de la prueba indiciaria. Por ello, no puede autorizar el Tribunal Supremo a rebajar ese nivel de racionalidad que se exige. Por el contrario, debe quedar claro que la exigencia constitucional, la debida motivación de las resoluciones judiciales, es incondicional, conforme lo señala los artículos 1, 3, 44 y 139, inciso 5 de la Constitución. Es por ello que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, el principio de indubio pro reo, el texto constitucional nos señala que toda persona es considerada inocente mientras que no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. En efecto, no corresponde a la jurisdicción constitucional examinar si está mal justificada la duda que la certeza sobre la base de la prueba practicada. Es por ello que el Tribunal Constitucional ha resuelto declarar fundada en parte la demanda de habeas corpus. 2. Declarar nula la Ejecutoría Suprema expedida por la Primera Sala Transitoria Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República de fecha 22 de enero del 2007, recaída en el proceso penal número 3651-2006, seguido contra el accionante por el delito de parricidio, debiendo dicha instancia judicial emitir una nueva resolución según corresponde conforme el fundamento 34 de la presente sentencia. 3. Declarar improcedente la demanda con el extremo que la recurrente solicita la excarcelación.